Muchas personas, al momento de aprender quechua, tienen problemas en la pronunciación. Si eres una de estas personas, te invito a ver este video y aprender a pronunciar correctamente. Yo soy Wilfredo Vilcaso Compi y soy el Tata Yachachi. Imainaya Munas Hayacha Kukuna. Anteriormente les enseñé sobre los consonantes del idioma quechua según el modo de articulación. En esta segunda lección de fonología quechua les enseñaré los puntos de articulación al momento de pronunciar. Me refiero a aquellos puntos más o menos fijos en la cavidad bucal que se ponen en contacto con el articulador. El articulador es la lengua. Los puntos de articulación para la pronunciación quechua son consonantes bilabiales, consonantes dentales, consonantes alveolares, consonantes palatales, consonantes velares y consonantes posvelares. A continuación les presento el esquema del aparato fonador y los puntos vitales de articulación. Ahora veremos en qué parte del aparato sonador se encuentran los puntos de articulación para la producción de cada consonante. Empecemos con las consonantes bilabiales. Este sonido se produce cuando interviene el labio superior y el labio inferior. Así podemos mencionar a las siguientes consonantes bilabiales: pa, pa, pa y wa. Como ejemplo podemos mencionar a las siguientes palabras: perca, pared, hacha, ropa, pullo, cobertor, huasi, casa. Consonantes dentales. Al producir estos consonantes, la punta de la lengua se pone en contacto con la parte de atrás de los dientes superiores. Y estas consonantes son ta, 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 sa y la. Por ejemplo, tuyo, hueso, turu, barro, talay, sacudir, simi, boca, lajra, rajado. Consonantes alveolares. Para producir este consonante, la punta de la lengua se pone en contacto con la región alveolar. Esta consonante quechua es ra. Y como ejemplo tenemos la siguiente palabra: ranti, comprar. Consonantes palatales. En este caso, el articulador es la región inmediata después de la punta de la lengua y el punto de articulación es la zona palatal. También se puede notar que toca la región del paladar. Los consonantes palatales quechua son cha, 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 ña, ya y ya. Y como ejemplo tenemos las siguientes palabras: churi, hijo, chaki, seco, chuya, rocío, ñañu, delgado, yuya, mentiroso, yapay, aumentar. De aquí viene la expresión que se utiliza en el mercado. ¿Y la yapita casera? Consonantes velares. Para este caso de pronunciación, el articulador es el dorso de la lengua y el punto de articulación la parte de atrás del paladar. Estas consonantes quechua son ka, ka y ka. Por ejemplo, cachi, sal, ichi, pellizcar, juru, gusano. Y por último, consonantes posvelares. En este caso, el articulador también es el dorso de la lengua y el punto de articulación es el paladar blando, es decir, la región entre la úvula y el paladar duro. Estas consonantes son ja, a y ja. Por ejemplo, cori, oro, copa, basura, gella, flojo. Tarea. De acuerdo a lo aprendido, deben pronunciar esta lista de palabras las veces que sea necesario hasta pronunciar correctamente. Punchay, día, pucuy, soplar, muti, mote, yutu, perdiz, canca, gallo, micuy, comer, honchu, turbio, lloque, izquierdo, jepa, atrás, jari, hombre, japaj, rico, cara, pelado, miski, dulce. Si te gustó el video y quisieras que siga haciendo más, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Askamaya Munasqa Yachakukuna.